¿Estás seguro de que la pastilla que te tomaste esta mañana pasó todas las pruebas? ¿Crees que las personas con batas blancas no duermen por la noche pensando únicamente en tu bienestar? Oh, qué dulce e ingenua fe. Quítate las gafas de color rosa. Se rompen con los cristales hacia adentro. Comenzamos una inmersión en el mundo de la gran farmacéutica, donde el juramento hipocrático a menudo es reemplazado por el juramento al accionista, y los efectos secundarios se escriben con una letra tan pequeña que ni siquiera se ven bajo el microscopio, porque la ganancia es sagrada, y la vida humana, bueno, es un recurso renovable. Prepárate. Ahora tu fe en la medicina se tambaleará más que el tipo de cambio del rublo en el 98. Vamos. Hecho número 1. Jarabe para la tos, por el cual hoy te darían cadena perpetua. Imagina, finales del siglo XIX. Tu hijo tose, se siente mal. Tú, como padre cariñoso, vas a la farmacia y le compras un jarabe de una empresa alemana confiable y respetada, Ver. En la etiqueta, orgullosamente, figura el nombre de un compuesto químico que hoy encabeza las listas de sustancias prohibidas en todo el mundo. Y esto no es una broma de un químico clandestino, es la medicina oficial de la época. En 1898, la compañía Bayer lanzó un preparado a base de diacetilmorfina. Los especialistas en marketing le inventaron un nombre heroico, que sonaba parecido a la palabra héroe, y comenzaron una agresiva campaña publicitaria. Afirmaban que era un sustituto seguro de la morfina, que no causaba adicción. Es más, este jarabe milagroso se recetaba a los niños para el resfriado, la bronquitis e incluso como un calmante suave para los bebés caprichosos. Tu pequeño llora. Dale una cucharada de nuestro jarabe, y se callará para siempre o por un par de horas. Eso ya depende de la suerte con la dosis. Los médicos recetaban alegremente, señalando que los pacientes sentían una increíble oleada de energía y euforia. Fueron necesarios casi 15 años y miles de destinos rotos para que el mundo comprendiera. Estamos tratando la tos con una adicción gravísima. Pero Bayer ya había ganado sus millones y astutamente se había pasado a la aspirina. Conveniente, ¿verdad? Primero crearon un dolor de cabeza para toda la humanidad, y luego vendieron una pastilla para él. Hecho número 2. La tragedia de la talidomida. El precio de un sueño tranquilo. Esta es una historia de lo más cruel. En los años 50, la compañía alemana Grünenthal lanzó el preparado talidomide. El posicionamiento era perfecto. El mejor y más seguro somnífero, que además aliviaba las náuseas matutinas en las embarazadas. Absolutamente inofensivo, gritaban los folletos publicitarios. Las mujeres creían, tomaban las pastillas para dormir y no sentir náuseas. Y entonces comenzó el infierno. Por todo el mundo, desde Alemania hasta Australia, comenzaron a nacer niños con terribles defectos de nacimiento, sin manos, sin piernas, con extremidades parecidas a las de un pájaro. Los médicos estaban en shock, los padres aterrorizados. Lo más terrible aquí es que la compañía comenzó a recibir señales de problemas mucho antes de la prohibición oficial. ¿Pero qué hicieron? ¿Retiraron el preparado? ¿Realizaron una investigación? No. Contrataron detectives y abogados para callar a los críticos y asustar a los médicos que se atrevían a vincular la deformidad con su pastilla milagrosa. En Estados Unidos, el desastre fue evitado por una sola mujer, Frances Kelsey, de la FDA, que simplemente se negó y no permitió que el preparado entrara al mercado, a pesar de la colosal presión. Como resultado, más de 10.000 niños con discapacidad en todo el mundo. En cambio, los accionistas durmieron tranquilos un par de años, a diferencia de las madres. Hecho número 3. Oxycontin no causa adicción, si no sabes leer. Trasladémonos a nuestro tiempo. Los 90. La familia Sackler y su compañía Purdue Pharma deciden que los estadounidenses
no sufren de dolor de forma lo suficientemente rentable. Lanzan OxyContin, un opiáceo potentísimo. Pero, ¿cómo vender una droga si todos le temen a las drogas? Correcto, hay que mentir. Los especialistas en marketing de Purdue inventaron un cuento genial. Gracias a una cubierta especial, el preparado se libera lentamente, por lo que no hay pico de euforia, y por lo tanto, no hay adicción. El riesgo de dependencia se estimaba en menos del 1%. Los médicos, a quienes llevaban a lujosas conferencias y alimentaban con langosta, alegremente comenzaron a recetar OxyContin para todo. Para el dolor de espalda, para la artritis, casi para las cutículas. En realidad, la cubierta se podía lavar fácilmente o masticar, obteniendo un subidón instantáneo, más potente que el de la heroína. La gente se enganchaba al instante. Las abuelas, los obreros, los estudiantes se convertían en zombies. Resultado, una epidemia de opiáceos en Estados Unidos que cobró cientos de miles de vidas. La familia Sackler ganó miles de millones con las muertes ajenas, y solo después de 20 años, su imperio comenzó a ser desmantelado en los tribunales. Pero el dinero ya está en las cuentas, en paraísos fiscales, y los cementerios están llenos. Hecho número 4. Fen. ¿Quieres adelgazar? Entrega tu corazón. Los 90 fueron la era del culto a la delgadez. Todas querían ser modelos. Y entonces, como un caballero en una montura blanca, aparece la combinación de los preparados fenfluramina y fentermina. En la gente, fen. Una pastilla milagrosa. Comes como si no hubiera mañana. Pasas el día en el sofá, pero al mismo tiempo adelgazas. El sueño de cualquier ama de casa. Los médicos recetaron 18 millones de recetas. El dinero fluía a raudales, pero pronto los cardiólogos comenzaron a notar algo extraño. En mujeres jóvenes y lozanas que tomaban estas pastillas, las válvulas del corazón se convertían en andrajos. Los corazones fallaban como si estas mujeres hubieran pasado una guerra, y no un curso de adelgazamiento. La compañía American Home Products sabía de los riesgos. Por supuesto, en sus documentos internos había docenas de informes sobre problemas cardíacos, pero cuando el mercado en miles de millones está en juego, el latido de alguien es simplemente un error estadístico. Al final, la compañía tuvo que pagar miles de millones de dólares en compensaciones, pero ¿cuántas personas se acostaron en la tumba, delgadas? Las estadísticas lo callan, pero se metieron en los ataúdes sin problemas. Hecho número 5. Vioxx. 100 milenios para los médicos. La compañía Merck, a principios de los 2000, lanzó el analgésico Vioxx. Vioxx, el preparado se posicionaba como una salvación para las personas con artritis. El estómago no duele, las articulaciones no se quejan. Las ventas se dispararon hasta los 2.500 millones de dólares al año. Pero había un pequeño detalle. Vioxx duplicaba o triplicaba el riesgo de infarto e ictus. La gente trataba sus rodillas y moría de un paro cardíaco. Las investigaciones internas de la compañía lo demostraron aún antes de salir al mercado. ¿Crees que se detuvieron? ¡Ja! Hicieron un cálculo. Las ganancias por ventas superarían los gastos judiciales por las reclamaciones de los familiares de los fallecidos. La matemática, tú eres una ciencia cruel. Pero lo más sabroso de esta historia es otra cosa. Cuando médicos y científicos independientes comenzaron a dar la voz de alarma, en Merck elaboraron la llamada lista de golpes, el hit list. En los documentos, que luego salieron a la luz en el juicio, junto a los nombres de los médicos disidentes, había anotaciones. Neutralizar. Desacreditar. Los farmacéuticos se comportaban como la mafia. Al final, el preparado fue retirado. Merck pagó multas, pero ningún alto directivo fue a prisión por el asesinato de decenas de miles de personas. Al parecer, si matas con pastillas y marketing, es simplemente un negocio. ¿Crees que las compras públicas de medicamentos son garantía de calidad?
que si el gobierno gasta miles de millones de tus impuestos en pastillas, ¿entonces seguro que funcionan? Oh, santa simplicidad. A veces países enteros se convierten en víctimas de hipnosis de marketing, comprando aire al precio de oro. En esta parte descubriremos cómo ganar dinero con el pánico, cómo tratar la diabetes con un infarto y por qué a los niños pequeños de repente les empieza a crecer el pecho. Y esto no es la pubertad, sino un efecto secundario de la codicia. Agárrate fuerte, ahora temblará. Hecho número 6. Tamiflu. Un placebo de oro contra la gripe porcina. ¿Recuerdas el 2009? La histeria en torno a la gripe porcina, todos andaban con mascarillas, compraban trigo sarraceno y esperaban el apocalipsis. Y entonces entra en escena la compañía Roche con su preparado milagroso, Tamiflu. ¡Es la salvación!, gritaban. Es lo único que detendrá la pandemia y te salvará de la neumonía. Los gobiernos de todo el mundo, incluida Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, en pánico, gastaron miles de millones de dólares de los contribuyentes para llenar almacenes con estos salvadores. Las acciones de Roche se dispararon hasta la estratosfera, y luego, cuando el polvo se asentó, un grupo independiente, como RAND, decidió verificar los datos. ¿Y qué crees? Roche ocultó la mayor parte de las investigaciones. Cuando los datos finalmente salieron a la luz, después de años de juicios, resultó que Tamiflu reduce los síntomas de la gripe solo 16 horas y no reduce en absoluto el riesgo de hospitalización o complicaciones graves. Es decir, por miles de millones de dólares, compramos un preparado que funciona un poco mejor que el té con frambuesa y el paracetamol, pero cuesta como el ala de un avión. Una estafa genial. Vender el miedo envasado en una cápsula. Hecho número 7. Avandia. Tratamos el azúcar, arruinamos el corazón. La compañía GlaxoSmithKline lanzó a finales de los 90 un éxito para los diabéticos, el preparado Avandia. Reducía maravillosamente el nivel de azúcar en sangre. Los médicos estaban encantados. Los diabéticos, felices. Ventas de 3.000 millones al año. La vida era genial. Solo que los pacientes que tomaban Avandia, por alguna razón, comenzaron a sufrir fallos cardíacos masivos. Los infartos ocurrían un 43% más frecuentemente que en aquellos que tomaban otros medicamentos. El 43% no es un efecto secundario, es una ruleta rusa. ¿Sabía la compañía esto? Por supuesto, 8 años antes del escándalo ya tenían los datos. ¿Pero qué hicieron? ¿Los publicaron? No, intimidaron a los médicos que intentaban alzar la voz. Uno de los directivos de GSK incluso escribió en una carta interna: «Debemos proteger a Avandia a toda costa. Es nuestra vaca lechera». Al final, el preparado fue restringido, se pagaron multas, pero miles de personas que solo querían controlar su azúcar obtuvieron el control sobre sus funerales. Hecho número 8. Neurontin. Una pastilla para todo lo que duele y no duele. ¿Cómo vender un medicamento que solo está aprobado para el tratamiento de la epilepsia si no hay tantos epilépticos? Los especialistas en marketing de la compañía Pfizer, que compró Warner Lambert, resolvieron este problema de forma creativa. Simplemente inventaron nuevas enfermedades para su preparado Neurontin. A los representantes de ventas se les dio la instrucción: vendan Neurontin a los médicos como un remedio para la migraña, el trastorno bipolar, el dolor de espalda e incluso para la abstinencia de cocaína. ¿Había pruebas de que ayudaba? No. ¿Hubo ensayos clínicos? No me hagan reír. Fue puro marketing de esperanza. Llevaban a los médicos a costosos resorts, les pagaban enormes honorarios por conferencias donde contaban a sus colegas las maravillas de Neurontin. Esto se llama promoción de etiqueta y es ilegal. Pero las ganancias fueron tan enormes que la multa de 430 millones de dólares le pareció a la compañía simplemente una propina para un camarero.
Tomaron pastillas para la migraña que no funcionan, mientras alguien compraba su tercer yate. Justicia farmacéutica. Hecho noveno. Rice relata cuándo a los niños les crece el pecho femenino. La compañía Johnson & Johnson decidió que su potente antipsicótico Risperdal debía venderse no solo a esquizofrénicos, sino también a niños con autismo o simplemente con problemas de comportamiento, y a ancianos con demencia. El mercado se amplió, el dinero empezó a fluir a raudales, pero el medicamento tenía un efecto secundario peculiar, música y aterrador: la ginecomastia. En pocas palabras, a los niños pequeños y adolescentes les empezaba a crecer el pecho femenino. Música. Imaginen el horror de un adolescente al que ya le resulta difícil la vida en la escuela, y además le aparece un pecho de talla inicial. Algunos casos requerían mastectomía, una operación para extirpar las glándulas mamarias. La compañía era consciente de este riesgo, pero en las instrucciones escribía vergonzosamente que la probabilidad era insignificante. Además, no sabían que el medicamento aumentaba el riesgo de ictus en los ancianos, pero aún así lo promocionaban entre las viudas de edad avanzada como una vitamina para la calma. El resultado: multas de miles de millones y miles de vidas arruinadas. Pero los niños estaban tranquilos, muy tranquilos. Hecho décimo. Trovan. Experimentos en niños en África. Si creían que los experimentos en humanos habían terminado con el proceso de Nuremberg, la compañía Pfizer tiene noticias para ustedes. En 1996 estalló una epidemia de meningitis en Nigeria. Pfizer envió urgentemente un equipo de médicos. ¿Creen que para salvar vidas? Para nada, llegaron para probar su nuevo antibiótico Trovan, que aún, música, no había sido aprobado para niños. En medio del caos de la epidemia, aprovechando la falta de educación de los padres, administraron el medicamento experimental a los niños y a un grupo de control, música para comparar, les dieron otro antibiótico, pero en dosis bajas, para que su Trovan pareciera más eficaz en comparación. Resultado del experimento: 11 niños murieron, decenas quedaron discapacitados, sordos, ciegos o paralizados. Pfizer recogió sus cosas y se fue tan pronto como terminaron las pruebas. Cuando el escándalo salió a la luz, afirmaron que había sido una misión humanitaria. Ajá, una misión humanitaria con el objetivo de recopilar estadísticas para obtener una patente. Un verdadero jardinero fiel en la realidad, pero sin final feliz. ¿Alguna vez se han preguntado de qué está hecho lo que los médicos colocan dentro de su cuerpo? ¿O con qué rocían a su hijo después del baño? Estamos acostumbrados a pensar que si algo se vende en una farmacia o clínica, ha pasado por 7 círculos del infierno de pruebas. Como si no fuera así. A veces las pruebas se realizan según el principio. Música se cree a los caballeros. En esta parte, descubriremos cómo un sellador de construcción terminó en el pecho de una mujer, por qué el talco para niños causó cáncer y cómo un antidepresivo llevó a los adolescentes a quitarse la vida. Abróchense los cinturones. Ahora dolerá. Hecho 11. PIP, un pecho con relleno para colchones. Esta es una historia de Francia, la cuna de la moda y el amor. Jean-Claude Mas, fundador de la compañía PIP, decidió que la silicona médica para implantes mamarios era demasiado cara. ¿Por qué pagar más si se podía usar silicona industrial, esa que se utiliza para aislar la electrónica y rellenar colchones? Después de todo, también es blanda. Durante 10 años, la compañía vendió estos implantes baratos en todo el mundo. Cientos de miles de mujeres llevaban una bomba de relojería dentro de sí. La silicona industrial corroía la envoltura. Los implantes se rompían, causando horribles inflamaciones. Lo más gracioso, si aquí se puede reír, es cómo pasaban las inspecciones. Cuando los inspectores anunciaban su visita, los empleados de PIP simplemente escondían los bidones de productos químicos industriales en camiones o borraban las etiquetas. Los inspectores se iban,
Los bidones volvían. Un plan de negocios genial. Hacer a una mujer hermosa con un sellador de ventanas. Jean-Claude fue a prisión, pero miles de mujeres quedaron con cicatrices en el cuerpo y en el alma. Hecho 12. Talco para bebés con amianto. El olor de la infancia y el cáncer. Johnson & Johnson. Esta marca es sinónimo de cuidado para bebés. Todos recordamos ese dulce olor del talco para bebés, pero en las entrañas de la compañía se conocía un terrible secreto desde los años 70. El talco, un mineral del que se fabrica el talco para bebés, a menudo se encuentra en la tierra cerca del amianto. El amianto es un carcinógeno potentísimo. Las pruebas internas de la compañía mostraron durante décadas rastros de amianto en sus productos. ¿Qué hicieron los gerentes? ¿Purificaron el talco? ¿Advirtieron a los compradores? No. Desarrollaron una estrategia para ocultarlo a los reguladores y reescribir los métodos de prueba para que el amianto no fuera detectado. Resultado: miles de mujeres que usaron talco para la higiene íntima durante toda su vida enfermaron de cáncer de ovario. Los tribunales obligaron a la compañía a pagar miles de millones. Pero imaginen el cinismo: vender un símbolo de pureza y salud, sabiendo que en el frasco hay un billete a la unidad oncológica. Hecho 13. Depakine. Epilepsia o un niño sano. Elija. La compañía francesa Sanofi vendió durante décadas el medicamento Depakine valproato para el tratamiento de la epilepsia. Funcionaba perfectamente, pero tenía un matiz. Si lo tomaba una mujer embarazada, el riesgo de que el niño naciera con malformaciones o autismo se disparaba hasta el 40%. ¿Lo sabía Sanofi? Sí, desde los años 80. ¿Advertían a las mujeres? Bueno, por así decirlo. Escribían frases imprecisas en las instrucciones que nadie podía descifrar, sin recuadros rojos, sin prohibido durante el embarazo. ¿Por qué? Porque temían que las mujeres dejaran de comprar los medicamentos. El resultado fue un escándalo en Francia, denominado catástrofe médica. Miles de niños nacieron con discapacidades simplemente porque un gigante farmacéutico decidió jugar al silencio. Las madres solo se enteraban de la verdad cuando ya era demasiado tarde. Hecho 14. Zyprexa. Diabetes como regalo por la esquizofrenia. La compañía Eli Lilly lanzó el antipsicótico Zyprexa, un medicamento para el tratamiento de la esquizofrenia. Todo estaría bien, pero los pacientes empezaban a ganar peso rápidamente. No un par de kilos para el verano, sino 30 o 40 kilos en pocos meses. Y después venía la diabetes. La compañía sabía de la relación directa del medicamento con la diabetes, pero ocultó activamente estos datos para no asustar a los médicos. La correspondencia interna decía: debemos minimizar el tema del peso. Es más, música promocionaron el medicamento para el tratamiento de la demencia en ancianos, aunque sabían que aumentaba el riesgo de muerte. Cuando la verdad salió a la luz, Eli Lilly simplemente extendió un cheque de $155.000 millones en multas. Para ellos, esto era el ingreso de un par de meses de ventas, y los pacientes, bueno, ahora no oían voces, pero oían su nivel de azúcar en sangre. Hecho 15. Paxil, la sonrisa feliz del suicida. El gigante británico GlaxoSmithKline, o GSK, decidió que su antidepresivo, Paxil, también conocido como Seroxat, sería ideal para adolescentes. Realizaron un estudio con el nombre en clave 329. Los resultados fueron terribles. El medicamento no funcionaba mejor en niños que el placebo. Sin embargo, el riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas aumentaba drásticamente. ¿Qué hace una compañía honesta? ¿Tirar el medicamento a la basura? No. GSK contrata negros literarios que reescriben el artículo sobre el estudio. En la nueva versión, la ineficacia se convierte en excelentes resultados y los intentos de suicidio se disfrazan bajo el término
La habilidad emocional. Los médicos empezaron a recetar Paxil masivamente a los adolescentes, y solo años después, cuando la Fiscalía de Nueva York desclasificó los archivos, se descubrió que la compañía literalmente comerciaba con muertes infantiles. La multa, por supuesto, ningún encarcelamiento. Aparentemente, incitar al suicidio a escala industrial es solo un error en un informe. Hecho 16. Bextra, el hermano menor del asesino. ¿Recuerdan Vioxx de la primera parte, que causaba infartos? La compañía Pfizer tenía su análogo. Música Bextra. Cuando Vioxx fue retirado vergonzosamente del mercado, Pfizer podría haberse preocupado, pero decidieron, «Oh, el competidor se ha ido, ocupemos su lugar». Bextra también causaba problemas cardíacos y, lo que es peor, reacciones cutáneas raras pero mortales. El síndrome de Stevens-Johnson, cuando la piel literalmente se desprende del cuerpo. Pfizer promocionó el medicamento para su uso en dosis altas después de las operaciones, aunque la FDA lo prohibió explícitamente hacer eso. Pagaron a médicos para que recetaran Bextra fuera de indicación. Resultado, una multa de $2.300 millones. En ese momento, un récord en la historia de EUU. Pero, como dicen, el dinero no huele, aunque sea el olor a piel quemada de los pacientes. Bien, ¿todavía están aquí? Esto inspira respeto o preocupación por su salud mental. En cualquier caso, continuamos nuestro maratón por el paseo de la fama de los pecados farmacéuticos. Si hasta este momento pensaban, bueno, no puede haber nada peor, me apresuro a decepcionarlos. Ahora descubriremos cómo vender las existencias de un virus mortal para no perder dinero, y por qué la orina de caballo se consideraba un elixir de la juventud hasta que empezó a matar. Hecho 17. Factor 8. Exportación de muerte con descuento. Esta historia es tan oscura que incluso el carbón parece blanco en comparación. En los años 80, una división de la compañía Baxter Biological producía el factor 8 para enfermos de hemofilia. Este medicamento, que ayuda a la coagulación de la sangre, se hacía a partir del plasma de miles de donantes. El problema era que a los donantes apenas se les examinaba, y el VIH entró en el plasma. La compañía se enteró de esto. Desarrollaron un nuevo método seguro con tratamiento térmico. Pero, quedaban montañas del antiguo. Medicamento infectado en los almacenes. ¿Desecharlo? ¿Perder dinero? Oh, no. Esto no está en las reglas de los grandes negocios. Baxter continuó vendiendo el medicamento claramente infectado con VIH a Asia y América Latina. Mientras que en Europa y ya se vendía el seguro. Literalmente razonaron. Bueno, en Asia la vida es más barata y necesitamos liberar el almacén. Resultado, miles de personas, incluidos niños, se infectaron con VIH y hepatitis C simplemente porque los gerentes no quisieron dar de baja un activo obsoleto. Esto ya no es negligencia, es genocidio al por mayor. Hecho 18. Premarin. Elixir de juventud de la cuadra. La compañía Wyeth alimentó a mujeres con Premarin durante décadas. Esta es una terapia hormonal para la menopausia. El marketing era divino. ¿Quieren seguir siendo eternamente jóvenes, bellas y deseadas? Tomen hormonas. Los médicos lo recetaban a todas las mujeres mayores de 50 años, como si fueran vitaminas. Por cierto, el nombre Premarin es una abreviatura de Pregnant Mare Urine, orina de yegua preñada. Sí, las mujeres literalmente bebían pastillas de orina de caballo, pero eso es solo la mitad del problema. En el año 2022, las investigaciones a gran escala tuvieron que detenerse de emergencia. Se descubrió que este elixir de la juventud causaba cáncer de mama, accidentes cerebrovasculares y coágulos sanguíneos. La compañía White conocía los riesgos, pero contrató a escritores fantasma para redactar artículos en revistas médicas elogiando el medicamento y ocultando su vínculo con el cáncer.
Las mujeres pagaban por la belleza y recibían quimioterapia. En cambio, los caballos trabajaron duro. Hecho 19. Traselom. Olvido a costa de vidas. De nuevo, Bayer, los favoritos. Tenían el medicamento, Traselom, que se utilizaba durante las operaciones de corazón para reducir el sangrado. Una buena causa. Pero pronto se descubrió que los pacientes morían de insuficiencia renal y accidentes cerebrovasculares con mucha mayor frecuencia después de su uso que sin él. Bayer encargó una investigación para demostrar su seguridad, pero los científicos concluyeron que el Traselom era realmente peligroso. ¿Qué hace la compañía? Cuando fueron a reunirse con la FDA, el organismo de supervisión estadounidense, olvidaron mencionar accidentalmente esta investigación. Simplemente no mostraron los datos. Más tarde, uno de los científicos que participó en la investigación se dejó llevar y el escándalo estalló. Resultó que mientras Bayer guardaba silencio, murieron alrededor de 22.000 personas. 22.000. Es la población de una ciudad pequeña, diezmada simplemente porque alguien decidió guardar el informe en un cajón. Hecho 20. Rezulin. El hígado se apagó. En los 90, Warner Lambert lanzó Rezulin, un avance en el tratamiento de la diabetes tipo 2. El medicamento fue aprobado a una velocidad vertiginosa. Un médico meticuloso de la FDA se opuso, pero rápidamente lo silenciaron y lo apartaron. Poco después de salir a la venta, los pacientes comenzaron a amarillear y a morir. Sus hígados simplemente fallaban y se convertían en paté. Una sola tableta podía desencadenar un proceso irreversible. La compañía lo sabía, oh sí, pero continuaron culpando a los propios pacientes. Bueno, es su diabetes la que causa esto, o quizás bebe demasiado. Se necesitaron 63 muertes por insuficiencia hepática para retirar el medicamento del mercado. Con este producto, la compañía ganó $2.000 millones. La vida de un diabético es cara, pero la ganancia del accionista es invaluable. Hecho 21. Malla vaginal. Reparando personas con materiales de construcción. Quizás esta sea una de las historias más espeluznantes de los tiempos modernos. Las compañías, incluida Johnson & Johnson, idearon una forma de tratar el prolapso de órganos pélvicos en mujeres utilizando una malla especial de polipropileno. La idea era simple como un rastrillo. Implantamos la malla, sostiene los órganos, pero el material resultó ser, por decirlo menos, inadecuado. La malla comenzaba a crecer en los tejidos, a cuartearse, a causar dolores infernales, a perforar las paredes de los órganos. Las mujeres describían la sensación como una lija dentro del abdomen. Lo más cínico es que muchas de estas mallas fueron aprobadas bajo un procedimiento simplificado, porque se parecían a otras mallas que ya se vendían. Pruebas clínicas en humanos. ¿Para qué? Es solo plástico. Al final, cientos de miles de demandas en todo el mundo. Las mujeres quedaron discapacitadas y la compañía simplemente dedujo los gastos judiciales como gastos de gestión empresarial. Hecho 22. Seroquel. Duerme dulce, despierta diabético. La compañía AstraZeneca lanzó el antipsicótico Seroquel, un medicamento serio para la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Pero hay pocos enfermos de esquizofrenia, y el plan de ventas está en apuros. Y los especialistas en marketing decidieron, vendámoselo a todos los que estén tristes o no puedan dormir. Comenzaron a promocionar un potente fármaco psicotrópico como remedio para el insomnio, la ansiedad e incluso la depresión. Se lo recetaban a veteranos, ancianos y amas de casa. El efecto secundario: aumento de peso salvaje y diabetes. Las personas se convertían en zombis somnolientos y obesos con azúcar alta. La compañía lo sabía, pero en correos electrónicos internos se refería a los efectos secundarios como un problema que había que gestionar, no como una razón para suspender el medicamento.
La multa de 520 millones de dólares no los arruinó. Pero ahora sabemos que si no puedes dormir, quizás sea mejor contar ovejas que tomar pastillas que te impidan pasar por la puerta. ¿Alguna vez has leído la lista de efectos secundarios? Por lo general, allí se escriben cosas aburridas, como quizás náuseas, pero a veces los farmacéuticos olvidan mencionar pequeñas cosas como un deseo irresistible de perder tu casa en un casino o que tu mandíbula puede simplemente caerse. En esta parte descubriremos cómo una pastilla para la tristeza puede convertirte en un ludópata, cómo un medicamento para los huesos disuelve esos mismos huesos y por qué una gota de sangre se convirtió en la mayor estafa del Silicon Valley. Prepara las palomitas, pero no las comas si estás tomando algo de nuestra lista. Hecho 23. Yasmín y Yaz. Anticoncepción a costa de la vida. De nuevo, Bayer. Lanzaron píldoras anticonceptivas de nueva generación. Yasmín y Yaz. La publicidad era un sueño brillante. Estas píldoras no solo protegen contra el embarazo, sino que también curan el acné, eliminan el síndrome premenstrual y, en general, te hacen una diosa. Jóvenes y sanas comenzaron a tomarlas y luego empezaron a morir de tromboembolismo. La sangre se espesaba y obstruía los vasos sanguíneos en los pulmones o el cerebro. El riesgo de coágulos con estas píldoras era 3 veces mayor que con los análogos baratos y antiguos. ¿Sabía Bayer esto? Absolutamente. Pero el marketing de estilo de vida funcionaba tan bien que decidieron no asustar a las bellezas con estadísticas aburridas de mortalidad. Al final, Bayer pagó más de 2.000 millones de dólares a las afectadas. Pero piénsalo, te vendían piel limpia junto con un accidente cerebrovascular. La belleza, por supuesto, requiere sacrificios, pero no hasta este punto. Hecho 24. Abilify. La pastilla que te convierte en ludópata. Imagina que tomas un medicamento para la depresión o el trastorno bipolar, y un mes después descubres que has perdido tu apartamento jugando al póker, aunque antes no jugabas a las cartas. Suena a locura. Pero los pacientes que tomaron el medicamento Abilify de la compañía Bristol Myers Squibb no lo creen. Este medicamento tuvo un sorprendente efecto secundario: una pérdida total de control sobre los impulsos. Las personas comenzaron a jugar patológicamente a los juegos de azar, a tener sexo compulsivo o a comprar sin control. Un policía perdió todos sus ahorros de jubilación y una ama de casa se convirtió en adicta al sexo. Las compañías sabían de este efecto. En Europa había una advertencia en el paquete, pero en EE.IOU decidieron no añadirla. ¿Por qué arruinar las ventas? Al final, miles de familias destruidas y bolsillos vacíos. ¿Ya no estás triste? Genial. Ahora ve y apuesta todo a la ruleta. Hecho 25. Fosamax. Adiós, mandíbula. La compañía Merck lanzó Fosamax, un medicamento para la osteoporosis. La idea es noble: fortalecer los huesos de las personas mayores para que la cadera esté segura. Pero la biología es una dama con ironía. Pronto, los dentistas empezaron a notar algo horrible. En los pacientes que tomaban este medicamento para los huesos, comenzaba una osteonecrosis de la mandíbula. En pocas palabras, el hueso de la mandíbula moría y se pudría en vida. Tratas los huesos y te caen los dientes junto con trozos de la mandíbula. Resultó que el medicamento alteraba la renovación natural del tejido óseo. El hueso viejo no se reemplaza por nuevo, simplemente muere. Merck se resistió durante mucho tiempo, culpando a los pacientes de mala higiene bucal. Claro, la abuela simplemente no se cepilló los dientes correctamente. Por eso se le cayó la mandíbula. Un clásico gaslighting de los gigantes farmacéuticos. Hecho 26. Teranos, sangre, mentiras y un jersey negro. Esto no es exactamente sobre pastillas, pero es, quizás, la mayor estafa médica del siglo. Elizabeth Holmes, una mujer que imitaba a Steve Jobs y no parpadeaba,
Afirmó haber creado el dispositivo Edison. Supuestamente, podía hacer cientos de análisis con una sola gota de sangre de un dedo. Inversores, políticos y la cadena de farmacias Walgreens creyeron el cuento e invirtieron miles de millones. Holmes estaba en las portadas de todas las revistas. Solo había un problema. La caja no funcionaba en absoluto. Dentro de la hermosa carcasa de la máquina milagrosa, los análisis se realizaban en secreto, en analizadores Siemens normales, diluyendo la sangre, lo que daba resultados extremadamente imprecisos. Se diagnosticaba erróneamente a las personas. A algunos se les decía que tenían cáncer, a otros que estaban sanos cuando no era así. Era pura y destilada mentira, en busca de fama y dinero. La burbuja estalló. Holmes fue a la cárcel y nosotros aprendimos una lección. Si alguien promete un milagro médico en una caja bonita, lo más probable es que dentro haya un pequeño gnomo mentiroso. Hecho 27. EpiPen. La vida se encareció un 500%. La compañía Mylan no inventó el EpiPen, una pluma inyectora con epinefrina para alérgicos, que salva de la anafilaxia. Simplemente compraron los derechos. Y entonces la CEO, Heather Bresch, hija de un senador, por cierto, decidió: ¿a dónde van a ir? Y duplicó el precio de $57 a $600 por un par de inyectores. El costo de fabricación del medicamento en el interior ronda el $1. La carcasa de plástico cuesta céntimos. Pero los padres de niños alérgicos se vieron obligados a pagar, porque no había alternativas, y sin la inyección, el niño puede morir por una simple nuez. Fue el chantaje más descarado de la historia. Mylan simplemente tomó las vidas de los niños como rehenes y exigió un rescate. Cuando surgió el escándalo, lanzaron cupones de descuento para parecer amables. Robin Hood al revés. Quitaban a los pobres para comprarse un nuevo avión privado. Hecho 28. Chantix. Música. Dejó de fumar. Empezó a caminar dormido. Pfizer, sí, de nuevo ellos. Lanzó. Chantix, pastillas para dejar de fumar. Y realmente ayudaban. La gente dejaba los cigarrillos, pero a cambio recibía un billete al mundo de horrores psicodélicos. Los pacientes se quejaban de pesadillas, alucinaciones y brotes de agresión. Pero lo más aterrador es que la gente comenzaba a caminar dormida y a cometer actos demenciales que luego no recordaban. Algunos intentaban tirarse por la ventana, otros atacaban a sus seres queridos. Pfizer afirmó durante mucho tiempo que no había relación, que era la abstinencia de nicotina en quienes dejaban de fumar. Pero cuando el número de informes de psicosis y suicidios superó los miles, tuvieron que añadir un recuadro negro en el envase, la advertencia más estricta. Conclusión: fumar mata lentamente, pero los métodos para dejar de fumar pueden intentar hacerlo rápidamente y con efectos especiales. Hemos llegado al final. Si has leído hasta este punto, tu fe en la humanidad puede considerarse oficialmente perdida. Pero no te relajes, hemos dejado lo más jugoso para el postre. Aquí tendremos un videoclip de rap sobre drogas de empleados de la compañía, un dispositivo intrauterino que funciona como una aspiradora para bacterias y la persona más odiada del mundo. Hecho 29. Dengvaxia, una vacuna que ayuda al virus a matar. El gigante francés Sanofi dedicó 20 años al desarrollo de una vacuna contra el dengue. Finalmente, la victoria. La vacuna Dengvaxia está lista. Filipinas, encantada, compra un lote y comienza a vacunar masivamente a escolares. Casi 1 millón de niños. Pero pronto se descubrió un detalle terrible que Sanofi pasó por alto. Si la vacuna se administraba a un niño que nunca antes había padecido dengue, su sistema inmunológico se descontrolaba al entrar en contacto con el virus real. La enfermedad se manifestaba de forma mucho más grave, a menudo mortal. Esto se conoce como potenciación dependiente de anticuerpos de la infección. En términos sencillos, la vacuna abría la puerta al virus y le tendía una alfombra roja.
En Filipinas se desató el pánico. Se produjeron muertes de niños y protestas. Sanofi finalmente reconoció el problema, pero el dinero del contrato ya se había gastado. Lo sentimos. Solo queríamos salvar el mundo, pero accidentalmente lo despoblamos un poco. Hecho 30. INSIS, el striptease y los sobornos por una receta de fentanilo. Esta historia es digna de una película de Martin Scorsese. La empresa INSIS Therapeutics vendía un aerosol de fentanilo llamado Subsys. Se trata de un potente opioide para enfermos terminales de cáncer, cuando el dolor es insoportable. Pero los enfermos de cáncer son pocos, y el plan de ventas es grande. El propietario de la empresa, el multimillonario John Kapoor, resolvió el problema de forma drástica. Empezaron a pagar sobornos escandalosos a médicos para que recetaran este aerosol a todo el mundo, para el dolor de espalda, para la migraña, para el dolor de cuello. Se utilizaba de todo: cenas caras, contratación de familiares de médicos en puestos influyentes e incluso fiestas en clubes de striptease. Llegó al absurdo. Los empleados de la empresa grabaron un videoclip de rap en el que bailaban disfrazados de un globo gigante de fentanilo y cantaban sobre lo genial que era enganchar a los pacientes. Fue tal el nivel de degradación moral que el tribunal no pudo soportarlo. Kapoor y sus altos ejecutivos acabaron en la cárcel. Un raro caso en el que la gestión eficaz terminó entre rejas, no en las Canarias. Hecho 31. Dalkon Shield. Bacterias por la barquita. Los años 70. La revolución sexual. La empresa A.H. Robbins lanza el dispositivo intrauterino Dalkon Shield. Parecía un cangrejito inofensivo. La publicidad prometía protección del 100% y comodidad. Pero los ingenieros cometieron un error fatal. El hilo del DIU, por el que debía retirarse, estaba hecho de un hilo trenzado, no de una sola pieza. Este hilo funcionaba como la mecha de una lámpara de queroseno, solo que, en lugar de queroseno, arrastraba bacterias de la vagina directamente al útero estéril. El resultado: cientos de miles de casos de inflamaciones graves, sepsis, abortos espontáneos en el segundo trimestre y esterilización completa de miles de mujeres. La empresa sabía del problema del hilo antes de empezar a venderlo, pero cambiar la producción era caro. Siguieron vendiendo el peligroso cangrejito durante años, aconsejando a los médicos que simplemente no lo retiraran en caso de inflamación. Al final, la empresa se declaró en quiebra bajo una avalancha de demandas, pero la salud de las mujeres no se recuperó. Hecho 32. Martin Shkreli. El rostro del capitalismo sin maquillaje. En 2015, el mundo conoció el nombre de Martin Shkreli. Su empresa Turing Pharmaceuticals compró los derechos de un antiguo medicamento, Daraprim. Este medicamento es vital para personas con VIH y toxoplasmosis. Costaba $13,5 por pastilla. ¿Qué hizo Martin? A la mañana siguiente de la compra, aumentó el precio a $750. Un aumento del 5000%. Simplemente porque podía. Cuando le preguntaron si no le daba vergüenza, sonrió con sorna y dijo que lamentaba no haber subido el precio aún más. Shkreli se convirtió en el hombre más odiado de América. No ocultó sus métodos, no se escudó en el cuidado de los pacientes. Simplemente mostró el verdadero rostro del negocio farmacéutico. Vuestras vidas son mi activo, y voy a exprimirlo hasta la última gota. Al final, lo metieron en la cárcel. Eso sí, no por el precio del medicamento, que, por desgracia, es legal, sino por fraude de valores. Pero su sonrisa quedó como símbolo de toda la industria. Hecho 33. Zantac, un carcinógeno en tu botiquín, y el acorde final, el medicamento Zantac ranitidina de Sanofi. Durante décadas estuvo en todos los botiquines caseros. Comiste una hamburguesa grasienta, tomaste Zantac. Millonarias ventas. Amor popular. Y en 2019 se supo que la molécula de ranitidina era inestable.
Si la pastilla permanecía en el almacén durante mucho tiempo o se calentaba, se formaba NDMA en su interior, un carcinógeno potentísimo que, digamos, se utiliza para inducir el cáncer en ratas de laboratorio. Los documentos mostraron que el fabricante, GlaxoSmithKline, conocía los riesgos desde principios de los 80. 40 años. 40 años la gente trataba su estómago, aumentando simultáneamente sus posibilidades de padecer cáncer de hígado o de intestino. El medicamento fue retirado en todo el mundo, pero imaginen, es posible que la gastritis de su abuela se tratara con combustible para cohetes, y todo ello bajo receta médica. Bueno, amigos, respiremos hondo. Hemos recorrido 33 círculos del infierno farmacéutico. Ahora saben que el efecto secundario no siempre es náuseas. A veces es el nuevo yate del director general. Por supuesto, la medicina salva vidas, y no les llamamos a tratarse con hierbas y oraciones. Pero tal vez la próxima vez que vea un anuncio de píldoras mágicas para todo, recuerde este vídeo y lea las instrucciones un poco más atentamente. O mejor aún, 2 veces. Si le ha gustado cómo hemos diseccionado a estos gigantes, no olvide suscribirse al canal. Tenemos un montón de hechos históricos que le harán saltar los pelos, incluso donde no los tiene. Mira este vídeo sobre los mitos en los que creemos, o este sobre los mitos históricos que resultaron ser verdad. Cuídense, cuiden su salud y su billetera. Y recuerden, un paciente sano es un cliente perdido para una compañía farmacéutica. Hasta la próxima.